Hola, buenos días. Soy Mercedes Rubalcaba, aquí en nuestro programa Caminando Juntos. En esta ocasión súper acompañada en primer lugar por Adrián, el doctor Adrián Aguilera y también por el doctor Rubén González de la Mora. En este momento queremos darle voz a Adrián Aguilera porque nos va a hacer una gran invitación. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un gusto estar contigo y con tu amable auditorio. Pues sí, como dice Mercedes, queremos hacerles a nombre de la Pastoral de la Vida de la Arquidiócesis de Guadalajara, la Dimensión Vida de la Arquidiócesis de Guadalajara, una cordial invitación a todos ustedes a la edición 2023 del Vida Fest, un festival a favor de la vida, la persona, la familia. No sé si sepas, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia Sí, despenalizó el aborto en todo nuestro país, ¿no? sí, O sea, una serie de pasos que ha venido dando la Corte, ¿no? Que pues van directamente en contra de las personas más débiles, más vulnerables, más necesitadas de protección. Por eso necesitamos nosotros tener herramientas, tener formación, tener conciencia. Mira, el gran problema de nuestro tiempo no son solo las fuerzas negativas que intentan imponerse, que intentan llegar a formar la mente, el pensamiento de nuestros jóvenes, sino el problema real es la somnolencia de la gente buena. El Papa Benedicto repitió muchas veces una frase de San Pedro Canicio que dice: Ved, Pedro duerme, Judas en cambio está despierto. Se refiere a la escena del huerto de los olivos. Mientras Pedro está dormido, que no puede permanecer en vela acompañando al Señor, Judas está aprovechando el momento para venderlo. Y así hoy, mientras muchos católicos y personas de buena voluntad estamos dormidos pensando que a nosotros no nos va a pasar nada, que a nuestras familias no van a llegar ciertos fenómenos, hay muchísima gente que está hablándole a nuestros jóvenes de libertad y está pensando solo en dinero. Porque esto es así. Quieren una generación de gente manipulable y consumista que les deje fuertes sumas de dinero. Y para eso explotan las debilidades humanas, la necesidad de afecto, la necesidad de sentirse vivo, de sentirse sí. importante. Por eso, en este Vida Fest 2023, queremos ofrecerte herramientas para ti, para tu familia, para despertar la conciencia, para saber por dónde van las cuestiones que están tratando de imponerse y de llegar desde las escuelas, los medios de comunicación, etcétera, al seno de nuestras familias. Queremos ofrecerte también algunas herramientas intelectuales para que tú tengas caminos, herramientas para responder, pero con fundamentos muy sólidos, a todas estas cuestiones que luego te van a plantear tus hijos. La cita es el próximo sábado 9 de septiembre a las 8 de la mañana en las instalaciones del SEDEC Guadalajara. El SEDEC, el Secretariado Diocesano de Evangelización y Catequesis. Está en la calle Román Morales 517. Román Morales 517. Si tú buscas en cualquier mapas o en Google Maps, te Sí. va a poner inmediatamente la dirección. Incluso en Google Maps puedes encontrar todas las rutas de transporte público que te llevan, que son muchas, a esa dirección. Román Morales 517 en el SEDEC. Empezamos a las 8 de la mañana. Les platico brevemente Sí, algunas de las conferencias que vamos a tener. Por ejemplo, sí, viene Marco Antonio Gracia, un español radicado en México, que nos va a hablar de las peligrosas ideologías. Viene Marcela Palos, que nos va a hablar de latidos conscientes, o sea, cómo despertar para darnos cuenta tanto de las influencias dañinas como del arsenal que tenemos a nuestra disposición para contrarrestar los efectos negativos de todos estos fenómenos que están alrededor nuestro. Tendremos a una de las especialistas más importantes del país en abuso sexual infantil e intento suicida, que nos va a hablar de los enemigos de la sana sexualidad. Tendremos también a la hermana Susana Lúa, que nos va a hablar de cuidados paliativos como opción de amor. Estas son las conferencias magnas. Además tendremos talleres, momentos de convivencia, algunos espacios para encontrarnos entre distintos agentes que trabajamos a favor de la vida, de la familia, etcétera. Y no podría faltar, tendremos obviamente también momentos de oración, de adoración al Santísimo, de encuentro con el Señor, porque sabemos, como dice San Pablo, que estamos en una batalla que no es solo contra fuerzas humanas. Bueno, ojalá hagas un espacio por el bien tuyo, por el bien de tu familia,
O sea, si sabemos lo que está en juego y los peligros a los que nos enfrentamos, no nos será difícil destinar una jornada a nuestra formación, sobre todo por los frutos positivos que pueden salir de este trabajo, de estos espacios bien aprovechados. Después no nos quejemos de cuando nos pase alguna cosa o en nuestra familia se esté dando algún fenómeno que no nos gusta, si no hacemos lo que está en nuestras manos para poner los medios y las herramientas para blindar a nuestras familias de todos estos fenómenos negativos, ¿no? O sea, es la prevención siempre y la formación van a ser la mejor apuesta. Pues todos, queridísimos amigos, están invitados a este VidaFest 2023, Sí. el 9 del 9 a las 8 empieza la Santa Misa. El ciclo de conferencias empieza a las 9. Puedes venir a una parte o a todo el VidaFest. Allí será un gusto podernos encontrar. Pues muchas gracias, Meche, por el espacio. Como siempre es un gusto y agradecidísimos con todo el equipo de Valora por ayudarnos a promover este evento de la Diócesis de Guadalajara, de la Arquidiócesis. Así es, Adrián, con mucho gusto y qué buena invitación. La verdad es que se me antojó muchísimo. Tiene muy buenos exponentes. Yo conozco a la madre Lua, Susana Lua, y es genial, de verdad. Entonces, sí, los invitamos de todo corazón. Como dice Adrián, quien no se interesa por prevenir, después es muy difícil cuando ya están los problemas encima salir de ellos, ¿verdad? Y qué mejor que prevenirlos. Pues ya saben, amigos, la invitación es a VidaFest, es el 9 de septiembre a las 8 de la mañana, de 8 a 7, en Ramón Morales 517 en el CEDEC. Entonces, cualquier cosa, duda que tengan, también comuníquense con nosotros y con mucho gusto les pasamos los datos. Pues un gusto saludarte y que tengan muy buen día, Muchas Adrián. gracias y un saludo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues amigos, qué gusto estar con ustedes otra vez en esta mañana, en que es una mañana esplendorosa después de haber llovido casi toda la noche, entonces está fresco, a gusto y bueno, dando gracias a Dios por esta lluvia que nos da tanto. Y bueno, pues es un gusto para mí estar en esta ocasión con, ya les decía, bueno, no ustedes, perdónenme, pero ya les decía que ay, perdón, he estado enferma y se me viene la flemita. Bueno, ya les decía que aquí mi invitado principal, no principal, pero mi invitado es el doctor Rubén González de la Mora. Les voy a poner sus datos para que conozcan un poquito más de él. Ahorita en este momento es director de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Les dejo también su mail para cualquier información que quieran tener de él. Y bueno, Rubén, aparte de saludarte, buenos días, decirles, ¿cómo estás? Perdóname. Muy buenos días, Mercedes. Qué gusto saludarte nuevamente. Qué gusto estar contigo, con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? También, Rubén, muchas gracias. Sí, es un gusto también para mí tenerte aquí en nuestro programa. Y bueno, con un tema que pareciera que como viejo, Rubén, no sé explicármelo, como el término narcisista, ¿no? O sea, lo hemos escuchado, pero muchas veces no sabemos bien a qué se refiere. A la hora que me mandaste toda tu investigación para el tema, que lo cual te agradezco muchísimo, me parece que viene de los griegos. ¿Nos quieres explicar un poquito de dónde viene este término narcisista? Sí, cómo no, con mucho gusto, Mercedes. Bueno, básicamente nos referimos a este estilo de comportamiento egoísta, arrogante, en el cual nos consideramos mejores o más atractivos que otras personas. Y el término viene justamente, como bien lo indicas, de la mitología griega. Entonces, en esta mitología griega, Narciso era hijo de la ninfa Liríope y del dios de la lluvia Celso. El asunto está en que la característica principal de Narciso es que era una persona sumamente atractiva, que tenía la característica de que todas las personas se enamoraban de él. Y Ajá. él, en respuesta, rechazaba su afecto, los denungiaba, los hacía a un lado. Y viene al caso, y te lo voy a platicar brevemente, les voy a platicar a otros también, la historia de Eco. Eco era también una ninfa y tenía la característica de que salían las palabras más bellas que jamás se habían nombrado. Y entonces
el dios Zeus, muy inteligente, pedía a Eco que platicara con su esposa Eras, y mientras estaba entretenida platicando ellas dos, se iba y se ligaba a otras ninfas. Entonces, se dio cuenta Hera de esta situación y castiga a Eco con un castigo muy duro para ella, que era solamente ahora podía repetir la última palabra que escuchara. De ahí el término de eco, ¿sí? Sí. Y entonces, pues, ella se fue distanciando del contacto con los demás humanos porque, pues, nada más podía repetir la última palabra. Un día, Eco ve a Narciso y se enamora de él, por supuesto, y entonces le quiere declarar su amor, pero pues no puede más que repetir la última palabra. Entonces lo sigue en el bosque, hace un ruido, Narciso voltea y pregunta, ¿quién está aquí? Y entonces aprovecha eso Eco y dice, aquí, aquí, y entonces ya voltea Narciso, la ve, y entonces pues trata de hacer algo. Narciso le dice, ven, ella también le dice, ven, y le abre sus brazos para poder acercarse a él, pero Narciso, fiel a su costumbre, la rechaza. Eco, muy deprimida, se va al fondo de una cueva y se va consumiendo hasta que solo queda su voz. De ahí este fenómeno que llamamos el eco, que es repetir el último sonido que se escucha, que es muy típico de las cuevas y de las barrancas. Supuestamente esto es remembrando. Bueno, volviendo con Narciso, entonces hay otra diosa, esta diosa que es Némesis, que es la diosa de la justicia, de la retribución, de la venganza, del equilibrio, castiga a Narciso y lo que hace es que hace que Narciso vea su imagen reflejada en un estanque. Narciso entonces es incapaz de dejar de verse, se enamora de su propia imagen y pues no la quiere tocar porque destruiría la imagen, pero tampoco se puede alejar. El asunto es que esto dura hasta que Narciso se ahoga hundiéndose en el estanque y ahí se muere. Y el mito es que de ahí surge una bonita flor, que es la flor que conocemos como Narciso. Sí, bueno. Miren, se las puse, pero nos encima la imagen. No quisiera taparte, Rubén, qué pena. No, pero no bueno, problema. Sí, qué interesante la mitología griega, ¿verdad? Porque de alguna manera nos da el fondo, el ayer, o no el ayer, los antecedentes de por qué las cosas se llaman de tal manera y a qué nos referimos. Como tú dices, es un como amor propio excedido, ¿no? O sea, lo más bello, lo mejor, lo último, soy yo. Y entonces eso acarrea un gran problema, ¿no es cierto, Rubén? Sí, un gran problema, porque al tener una imagen muy elevada de uno mismo, necesitas admiración, crees que los demás son inferiores a ti, no tienes empatía con ellos, estás muy preocupado con fantasías de éxito, poder, belleza, inteligencia, amor ideal, tienes expectativas irracionales de que te van a tratar de forma favorable, requieres admiración y atención constante. Aquí es muy importante, mira, la mayoría de nosotros buscamos tener la aceptación de los demás y está bien, es parte de nuestro desarrollo social. El caso es que el estilo narcisista de comportarse no solamente quiere el reconocimiento, quiere el aprecio y la admiración de los demás, encima de reconocer las características de los otros. Aquí hay una paradoja, porque por un lado, el comportamiento narcisista, el estilo narcisista, requiere de esta atención, de este elogio, de esta admiración, y por otro lado, desprecia a las demás personas. Hay una paradoja ahí, ¿verdad? Yo te necesito, pero al mismo tiempo te desprecio. Eso hace que las relaciones personales con parejas, por ejemplo, sean muy complicadas, porque están requiriendo una atención constante, elevada, de reconocimiento, de magnificencia, y por otro lado, desprecian a las personas, las hacen menos, las humillan, las consideran no dignas de su cariño. Ahí es la paradoja que mata muchas relaciones. Oye, y ha de ser muy difícil vivir con un narcisista, porque entonces te quiero y no te quiero, te necesito y no te necesito. Yo soy suficiente, pero no, o sea, muy difícil. Sí,
Sí, es muy difícil porque hay una exigencia constante de quien se comporta de forma narcisista por ser reconocido, ser admirado, y en retribución te da su desprecio, te da Imagínate. un ninguneo. Entonces, hay una relación muy fuerte en la cual yo de narcisista me siento merecedor por lo menos de tu admiración, de tu cariño. Por otro lado, no te retribuyo más que si acaso levemente, así como, pues sí, es lo menos que podrías hacer por mí siendo yo quien soy. Si Ajá. tú te fijas, Mercedes, bueno, tú también eres psicóloga, detrás de esto suele haber paradójicamente una muy baja autoestima. Las Sí. personas que se comportan de forma narcisista en el fondo tienen tan baja autoestima que requieren estarse afirmando de manera continua, y lo paradójico es que esta afirmación no es consigo mismo, sino es con otras personas. Requiero la aprobación, el elogio, la admiración de los demás, no Sí. la mía, sino la de Sí, no, las porque se otras supone personas. que tú por eso eres narcisista, porque tú ya te la crees, tú eres guau, ¿no? Sí, sí. Y cuando, Rubén, muchas veces cuando vemos a estas personas dices, bueno, pues no sé qué tanto se cree porque realmente pues no es guau. Sí, sí, completamente de acuerdo. Mira, aquí hay una distorsión perceptual, ¿sí? Sí. O sea, yo me veo, me siento, me considero más atractivo, más hermoso, más deseable Ujú. que las demás personas. Y esto suele no corresponder. A lo mejor ni siquiera eres tan bien parecido o tan bien parecida, no eres tan guapa, pero tú tratas a los demás como si debieran estarte reconociendo ese estatus todo el Sí, tiempo. sí, Entonces, eso es muy desgastante. También para quien se comporta de forma narcisista es desgastante, emplea mucha sí, energía en tratar de obtener ese reconocimiento, y sin embargo no se da la oportunidad de reconocer que está haciendo eso, sino aparenta que es una forma natural y que lo natural sería admirarlo y reconocerlo. Entonces, para una pareja, para un hijo, una hija de alguien que se está comportando de forma narcisista, es muy desgastante, muy pesado estar todo el tiempo reconociendo por cosas que lo más probable es que ni siquiera sean ciertas. Además, otra característica que no, suele pasar es que te portas de forma muy egocéntrica. Es decir, el mundo gira alrededor de ti, ¿sí? No de los demás. No tomas en cuenta sus necesidades, sus afectos, sus características, sus momentos, sino pues asumes que las cosas deben girar alrededor tuyo. Eso sí, lo hace muy sí. pesado. Muy pesado para unos y otros, Rubén, porque además esa dinámica familiar en la que yo no recibo, aún siendo tu pareja, y aunque yo sí te veo pues normal, a lo mejor soy guapo porque me gusta si eres mi pareja, pero no, no así como el primer lugar de la familia, sino que somos una familia, una dinámica en la que todos cooperamos, trabajamos y hacemos, ¿no? Y entonces qué frustrante también ha de ser tú como pareja de que no recibes ese también reconocimiento porque pues no, tienes ahí a un David junto a ti todo el tiempo. Y frustrante para ambos. Frustrante para Sí, la pareja que no alcanza a complacer todas las exigencias de quien se comporta de forma narcisista todo el tiempo, y frustrante para el narcisista que no alcanza a obtener todo el reconocimiento que cree que merece, ¿sí? Y así es, que merece falsamente, ¿no? Entonces se torna sí, una dinámica complicada. Hay una buena noticia, Mercedes. El comportamiento narcisista tiende a disminuir con la edad. Es decir, tiene su cúspide en la mayoría de los casos en finales de la niñez, principios de la adolescencia, y conforme vamos madurando, como que la vida nos está enseñando a ubicarnos un poco más. Entonces, la mayor parte de la gente que ha sido muy narcisista, finalmente, poco a poco, a veces con alguna experiencia muy traumática, pero si no, poco a poco, va asumiendo un rol menos narcisista y va aumentando su empatía, que es una característica de la madurez de las personas, como vamos a ver hacia el final del programa. sí. Hay formas de tratar con este tema y de mejorar nuestra personalidad, y esas también son buenas noticias porque podemos aprender a hacerlo. Claro, claro, siempre, siempre con la idea de que, bueno, manifestamos una problemática, pero también cómo podemos ayudarnos. Pero bueno, hablando de este comportamiento narcisista, me gustaría que lo ubicáramos en el día a día, en el hoy, Rubén. ¿En qué cosas se manifiesta este narcisismo? Que porque, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que hay señoras que pueden durar, los señores,
3 horas en el gimnasio y nunca están ni conformes con su cuerpo ni con sus habilidades. Luego ya como que pierden el rumbo y ya no lo hago como un ejercicio y por estar sano, sino por estar perfecto. Y entonces, pues, ¿cuándo vas a alcanzar esa perfección? Porque entonces cenaste esa noche no sé qué y te inflamaste, entonces ya hoy ya no soy perfecto, ¿sí? Sí. ¿En qué cosas lo vemos hoy en día, Rubén? Mira, en el día a día lo podemos ver en un excesivo empleo de tu tiempo en tratar de mejorar tu apariencia, desde peinarte, maquillarte, vestirte, revisar tu apariencia antes de salir de casa, durante el día, a lo mejor siendo una dama, sobre todo con espejos, estarte fijando que si el rímel se corrió, que si no se corrió, que si está bien el chapete, en fin. Sí Y sabes, Rubén, también, sí sí, sabes. sí, y también, como tú dices, el ejercicio, muchas veces hay un énfasis desmedido, más allá del bienestar en salud, sino Sí, por esta aspiración a la perfección física, pero a la perfección por sentirte admirado, ¿sí? Entonces, eso hace que emplees mucho tiempo, que también cuides en exceso alimentos que consideras que pueden minusvalorar tu apariencia física, ¿sí? Deja lo que engorde de carbohidratos y de grasas y todo eso, sino también aquellas cosas que consideras que te pueden hinchar o que te pueden llenar de granos o algo, entonces hay un excesivo cuidado en alimentarte de esta forma. Y también en la moda, ¿no? En sí. comprar y vestir prendas que sean reconocidas. Hay todo un mundo y hay que reconocer, hay toda una industria que se beneficia de esto. Si tú lo señalaste ahorita muy bien. Hay una Es industria cierto. muy fuerte, multimillonaria, que favorece comportamientos narcisistas, Sí, donde aparentemente la persona deseable, aceptable, es una persona que está invirtiendo mucho dinero en gastar para verse bien y pues ellos se lo venden, ¿no? Y además, ya sabes, uno de los secretos de la moda es cambiar los modelos con frecuencia. Lo que se vendió en una temporada ya no sirve para la siguiente temporada, entonces tienes que volver a invertir. Una persona que se comporta de forma narcisista está invirtiendo mucho de su tiempo y de su dinero y de su sí, esfuerzo sí. en estar a la moda y de preferencia en la vanguardia de la moda, ¿sí? Para poder ser admirado por otras personas. Entonces imagínate el desgaste físico, emocional, económico y de tiempo. Aquí, Sí, entre las preguntas que tengo para la segunda sección es, ¿cuánto tiempo dedicas a ti mismo, a tu sí, apariencia? Y el sí. asunto no es solamente lo que dedicas, sino lo que dejas de hacer por estar haciendo eso. Por ejemplo, ¿cuánta Ah, convivencia con tus seres queridos, con tus familiares, con tus hijos, con tus amigos estás sacrificando porque en lugar de estar conviviendo con ellos, estás en el gimnasio o estás buscando ropa elegante o ropa de moda o estás o estás yendo, gastando, la Rubén, perdón que te así es, interrumpa, o así estás es, gastando tu dinero en eso y es dinero que a lo mejor no pudiste invitar a una cenita a tu familia o un viaje de vacación. Cuando llega la vacación dices, pues no hay dinero. No, pues claro que claro. no, porque te compraste unos zapatos, unos tenis de 20,000 pesos, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Y también en cuestiones cotidianas, diversión, alimentación y eso, en que a lo mejor estás sacrificando parte del presupuesto familiar para invertirlo en tu apariencia. Sí, sí, Rubén, ahí está el gran problema, ¿no? Ahí está el gran problema porque entonces ya no tengo esos límites sanos que tendría que tener, ¿no? O bueno, sí me gusta mucho la moda y puedo comprarme una blusita, pero una blusita dentro de mis estándares de dinero, pero no cuando ya estoy haciendo uso del dinero que tendría que ir destinado, bueno, Rubén, hasta la educación de mis hijos. Sí. Y además hablábamos, Mercedes, de lo difícil que es relacionarse con alguien con un estilo narcisista. Hay otros, no siempre buscan ser líderes o tomar roles de líderes, controlan mucho su imagen, también en redes sociales. Cualquier comentario se lo toman como algo personal, pero por otro lado, no aceptan crítica constructiva. O sea, para ellos no hay crítica constructiva, toda crítica en realidad está infundada porque si no es para elogiarlos, es que la persona está equivocada al criticar. Entonces les cuesta trabajo retroalimentarse de las experiencias de los demás.
Y por lo tanto también ayudarse, porque entonces si ya no te escucho tú, que de todo corazón me estás diciendo que estoy invirtiendo mucho tiempo en un gimnasio y descuidando a mis hijos, entonces ya estamos hablando de una problemática muy fuerte, Rubén. Sí, sí, fíjate, hablamos a veces en términos psicológicos de que hay dos posturas, una que llamamos egosintónica y otra egodistónica. Esos términos muy elegantes significan el primero, que estás en sintonía contigo mismo, tú estás bien y los demás pueden estar mal. La segunda es la única que te favorece el cambio. Cuando algo te hace ruido, entonces empieza a tener la disposición de cambiar. Pero si algo no te hace ruido, si no tienes la recepción de las críticas de que estás invirtiendo mucho en ti mismo, tu Sí, dinero, y entonces criticas a la fuente, el otro es el que está mal. Si no eres autocrítico, entonces no quieres cambiar. Y entonces eso perpetúa que sigas en la misma dinámica y que desprecies o menos valores la desde, retroalimentación que te dan otras personas. oye, Rubén, y aquí también estamos hablando de otro problema muy fuerte, porque entonces no nada más es que yo soy narcisista, sino que estoy enseñando, sin palabras muchas veces, pero sí estoy enseñando a mi familia, a mis hijos, que eso está bien. Por supuesto, nosotros somos modelos para nuestros hijos, para todas las personas que nos reconocen, nos admiran. Todo lo que hagamos puede tener una influencia en formarles valores o pseudovalores, en decir, Sí, esto es lo deseable, así está bien, eh, si me imitas, lo estás haciendo bien. Y entonces, cada vez que nosotros estamos comportándonos de esa forma frente a nuestros hijos, les estamos modelando que ese es un estilo deseable y que ellos también pudieran aspirar en su debido tiempo, siempre y cuando no me hagan sombra a mí mismo, que ellos también pueden ser, comportarse de esta forma narcisista. sí, sí, y desde el momento dado en que tú también cooperas con este hijo, con esta hija, en compras excesivas, caras, y me parece que a veces sin necesidad, Rubén, eso es lo más grave, o sea, unos tenis que ya tengo 5 pares, o sea, ¿para qué quiero un cesto? ¿No? O sea, ¿para que se llenen de tierra? Así es, y es solamente alimentar tu vanidad, pero no tienen una razón práctica para existir. De hecho, en No. general, el mundo de la moda así es, ¿no? Mucha de la moda no es porque algo necesitas. Entraríamos en el tema de las llamadas necesidades creadas. En realidad, Ujú. necesidades hay muy pocas, ¿no? Necesitamos comer y beber para sobrevivir, respirar. Necesitamos conservar nuestra temperatura dentro de ciertos márgenes, reducir el dolor, pero fuera de eso, la mayor parte de lo que consideramos necesidades son inventadas, son aprendidas. No nos pasa nada. O sea, si no compramos el traje de última moda o el perfume más cautivador, no nos vamos a morir por eso, no nos va a pasar nada. Sin Nada. embargo, lo hemos aprendido como si fuera una necesidad. Oye, pero además estamos siendo cómplices con esta dinámica económica de abuso de ciertos niveles, de marcas, perdón, porque si llamamos en farmacéutica, bueno, cremas, todo lo para la cara, todo para verme bien, bueno, pues es una industria enorme, enorme y Sí. que vende muchísimo. Y así podemos enumerar muchísimas, Rubén, y caemos en ese juego de creernos, porque además somos asediados. Si te fijas, a mí me llama mucho la atención como en Facebook, y buscas algo y inmediatamente ya te aparece todo de eso que estuviste buscando. ¿No es cierto? Y, y no solamente es eso, Mercedes, tienes toda la razón, es también toda esta industria de la cirugía estética También. que la mayoría de las veces es innecesaria. ¿Sí? Muchas Ujú. veces no nos va a pasar nada si tenemos un grano o si nuestro mentón es más grande o si el gusto es más pequeño, no nos pasa nada. ¿Sí? Pero invertimos y a veces con riesgo de nuestra propia salud y nuestra propia vida, invertimos tiempo, dinero y esfuerzo en aspectos que son innecesarios y hasta peligrosos. Y el asunto, como decíamos hace rato, siempre que buscamos qué hacemos, hay que buscar qué es lo que dejamos de hacer. Por ejemplo, todo ese dinero, ¿en qué lo podríamos haber bien invertido en nosotros, en nuestra familia, en nuestra superación real, en lugar de estarla invirtiendo o malvirtiendo en, Malvirtiendo. en, Ujú. sí, en aspectos que son innecesarios?
No, y como tú dices, peligroso, Rubén, porque entonces a mí me alarma que alguien se haga una operación y al ratito otra, y al ratito otra, y como que los cirujanos también están colundidos, algunos, no quiero decir todos, o sea, muy respetable su profesión, pero me parece que ya es muy mercantil, ¿no? Muy de, ah, no, sí, ahora te vi el ojo hinchadito y entonces hay que operarte los párpados, y entonces ahora ya la papada te creció. Entonces hay que hacerle ahí algo a la papada, ¿no? Como este afán de estar, otra vez regresamos a estar perfectos, a verme bien, a ver si así recibo esa reconocimiento, ese halago, ese amor que a lo mejor no tengo en mi vida. ¿Estoy bien, Rubén? Sí, sí, excelente, excelente. Ahora, si me permites, Mercedes, a mí me gustaría pasar a una segunda parte en donde Sí. me gustaría favorecer que nos preguntemos a nosotros mismos qué tan narcisistas estamos comportando, ¿te parece? Sí, y espérame un poquito porque tenemos saludos que quiero saludarlos con mucho gusto. Mira, nos están desde el principio, está con nosotros Leti Orozco, le mandamos un beso, tú la conoces, dice, qué gusto ver al doctor Rubén y al doctor Adrián, los abrazo con mucho cariño. Gracias, Leti. Javier González nos dice, felicidades por tan excelente programa, un fuerte abrazo y muchos saludos. ¿Es tu hermano, Rubén? Ah. Bueno, así se llama mi hermano, yo creo que debe ser él. Muy bien, saludos Javier. Maritere González de Casillas nos dice que qué interesante. Leti nos dice, interesante la historia de Narciso y Yeco. Sí, Leti, muy interesante saber de dónde vienen esos términos y por qué. Maritere nos dice, desconocí esta historia con todos estos antecedentes. Susi La Torre nos dice, muchas felicidades a los doctores, interesante tema. Y otra vez Maritere nos dice, conocer todo esto ayuda mucho para poder manejar las relaciones humanas y más de pareja, para poder manejar sentimientos y autoestima. Así es, Maritere, me parece que echarnos un clavado cuando algo te hace ruido en tu mente y en tu corazón, hay que ver por qué, no podemos andar por la vida así como, digo yo, como zombies, o sea, lo que se me antoja como se me antoja y a la hora que se me antoja. No, tiene que también tener como un camino dirigido por tu mente, tu corazón y tus valores. Y de esa manera creo que nos equivocamos menos. Dice Leti, ¿de dónde nace este comportamiento y cuándo se manifiesta? Bueno, ya nos dijiste, Rubén, cuándo se manifiesta, dónde hay un pico y gracias Dios, que luego hay como bajar cuando ya empezamos a ser más maduros. Pero ¿de dónde nace este comportamiento? Perdón la interrupción, si mucho de esto nace de esto que llamamos amor condicional. Te quiero si eres así o si haces esto. Entonces, los papás sin querer muchas veces estamos elogiando al niño bonito o a la niña bonita Sí. y al que está bien parecido, y entonces desde ahí vamos moldeando esta parte de que lo deseable es ser bonito, ser atractivo, ser bien parecido. La contraposición es el amor incondicional, te quiero como seas, ¿sí? Como eres. Bueno, muchos de nosotros en la formación hacia nuestros hijos cometemos el error de ser condicionales. Es te quiero si haces esto o si eres esto otro. Ajá. Sí, y si por ejemplo, papá, es que ahora quiero traer el cabello largo. No, ¿cómo? Incapaz de que puedas traer el cabello largo porque no te vas a ver bien y puede haber rechazo de la gente. Me parece que por ahí va, ¿verdad, Rubén? O sea, es un trabajo con cincel que vamos haciendo los padres desde pequeñitos. Qué importante, ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, Mireya Ávila nos dice, qué buen tema recordar y aprender. Un abrazo para ambos. Gracias, Mirellita, gracias. El narcisista deja ver a los, pregunta Leti, el narcisista deja de ver a los demás y acaba él o ella en una soledad dolorosa. Sí, Leti, yo creo que sí, al menos en esa etapa en la que su narcisismo está tan alto y en el que él mismo refuerza este narcisismo, me parece que es rechazado y ha de estar en esa soledad muy dolorosa para él y para los que quieren a esta persona. ¿No, Rubén? Así es, tal cual. Bueno, Maritere nos dice, creo que lo más importante es las actitudes y el daño que se hace a las personas que rodean este tipo de personas. Sí, tienes toda la razón. Me parece que como dice Rubén, los dos son aquí, tienen daño, un daño muy severo,
yo creo que el narcisista también sufre y por eso es que hace todo ese esfuerzo como para ser reconocido, ¿verdad? Habría que ver su historia muy personal de tantas carencias probablemente en su familia y en su entorno como para que lo haya llevado a esto, ¿verdad? Porque requiere un gran esfuerzo físico, económico, de tiempo, de todo. Entonces, ¿quién hace esto? Quien tiene una gran necesidad. Bueno, dice Gaby de la Mora, súper interesante tema. Saludos. Gracias, Gaby, te saludamos. Gracias. Selene Huerta nos dice, gracias a los doctores por su aportación. Muchas gracias, Selene. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Háganos preguntas, nos daría mucho gusto contestarlas porque, claro, cada realidad que va viviendo uno es diferente, ¿no? Y habría cuestiones en las que puedes decir, en mi familia es narcisista o Perengano es narcisista, ¿cómo puedo ayudarlo? Pero bueno, vamos poco a poquito para allá, ¿verdad, Rubén? Así es. Bueno, entonces, Rubén, estábamos en que, ¿cómo es mi comportamiento narcisista? Porque Así mira, es. alguien podrá decir, es que yo no soy narcisista, pero la realidad, Rubén, es que todos tenemos algo de narcisista. Sí, así es, así es. Yo quisiera invitarlos a hacer un pequeño ejercicio para pasar de esta postura de egosintonía, de todo está bien conmigo, a empezar a problematizarlos. Quiero proponerles un pequeño ejercicio. A Quiero que ver. cierren un momento sus ojos y que señalen con el dedo índice a una persona en su imaginación que consideran narcisista. Manténgase un momento así y ahora abran los ojos y vean que así como apuntamos con un dedo hacia otra persona, hay 3 dedos apuntando hacia mí. ¿Sí? Entonces, cada vez que apunto a alguien como narcisista, probablemente me estoy refiriendo también a mí. A mí me gustaría plantearte estas preguntas para que cada uno nos las respondamos. Sí. ¿Tratas o has tratado a otras personas con su superioridad o condescendencia, aunque sea alguna vez? ¿Has menospreciado, niegas o culpas a otros por tus errores? Eso es lo más fácil, Rubén. Porque no es cierto, yo no lo hice, o sea, aunque sé que lo hice, pero qué pena reconocerlo. Entonces, yo no sé, yo no fui. ¿No ves que hay fantasmas en todas las casas, Rubén? ¿Nadie hizo nada? Nadie, sí, solitos. Ajá. Pregúntate, ¿te has comportado de forma vanidosa? ¿Te has preocupado demasiado por tu apariencia? ¿Inviertes tiempo, dinero y esfuerzo en mejorar tu cuerpo, tu rostro, tu apariencia, tu forma de vestir, tu belleza, más allá de lo estrictamente necesario? Sí, ¿Has yo creo que sí, realizado? alguna vez sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que Sí, todos alguna vez, al sí, menos. alguna vez sí, porque bueno, también culturalmente en nuestras casas nos enseñan a ser vanidosos, ¿no? Me acuerdo mi mamá que decía, buenos días, ya le diste gracias a Dios porque hoy amaneciste tan linda. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que desde que abres el ojo, pues estás linda, tu mamá te lo dijo, ¿no? Te lo El dijo. chiste es que no avance eso. Y ve quién te lo dijo, ¿no? Tu mamá. Sí, 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 sí. bien. Cuando sigamos con este autocuestionamiento, ¿te has realizado o has pensado realizarte alguna intervención quirúrgica o ambulatoria para mejorar tu cuerpo? Yo creo ¿Haces que todos, ejercicio? Rubén. Todos, o por lo menos pensado, ¿no? Sí. ¿Haces ejercicio, vas al gimnasio más allá de conservar tu salud? ¿Has pensado hacer dietas con fines estéticos, no de salud, sino con fines estéticos? Ajá. Y aquí la pregunta que nos habíamos hecho, la quiero retomar, ¿qué dejas de hacer o has dejado de hacer para dedicarte a mejorar tu apariencia? O sea, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo y qué estás dejando de hacer? ¿Has considerado alguna vez una persona como no digna de tu cariño, de tu aprecio, de tu aceptación? ¿Has notado que te ha faltado en ocasiones ser más empática? Es decir, Ujú. percibir las cosas como las perciben los otros, o tendemos a centrarnos solamente en cómo lo percibimos nosotros mismos. Pues ¿Tienes la verdad es dificultades? que siendo narcisista yo creo que no te das esa oportunidad. O sea, todo mi mundo soy yo, entonces, ¿cómo voy a ver que tú estás muy triste, por ejemplo? Y yo le haría este énfasis, es, alguna vez también tú lo has hecho, todos lo hemos hecho. Aquí el asunto es ver qué tan seguido lo hacemos o qué tanto predomina en nuestro estilo, O ¿sí? con quién lo hacemos, Rubén, también. Así es, sí, Porque no creas que todo mundo puede ser nuestro mártir del narcisista. claro. ¿Sí? Quien tiene una Siguiente, autoestima, eso tendríamos, perdóname, eso sí, tendríamos que analizar también qué carencias tiene esa persona que está a un lado de un narcisista y se mantiene ahí. claro, claro, ¿Sí? sí.
te volvería a preguntar, ¿has tenido dificultad para darte cuenta de cuáles son los sentimientos, pensamientos, condiciones de las demás personas? ¿Te has sentido insegura de ti misma o te preocupa parecer atractiva ante otras personas? ¿Sí? Por el otro lado, ¿prefieres dejar que los demás se preocupen por ellos mismos y resuelvan sus problemas y tú te mantienes al margen? ¿Descartas o niegas los sentimientos, emociones o experiencias de las otras personas? A lo mejor porque no son tan dignas como tú, de aprecio y de consideración. ¿Esta nos va a hacer ruido? ¿Has chismeado sobre otras personas o las has criticado de manera abierta o en tus pensamientos, en especial por su apariencia, costumbres, valores o clase social? Si alguien me dice que nunca lo ha hecho, casi Qué quiero pensar que nos está falso, qué mintiendo. falso, ¿no es cierto? No es cierto. Sí. Sí, Rubén, qué Y, triste, pero sí, en algún momento caemos en eso. En una reunión, alguien que no va vestido como se supondría que tendría que estar la etiqueta de ese lugar, inmediatamente en tu mente ya es criticado. claro, y a veces lo hacemos no solamente en nuestro pensamiento, lo hacemos con alguien más, no lo criticamos. Y aunque sea en cortito, tal vez que no nos oiga, pero sí, ya viste cómo viene vestida Funarita o cosas de ese tipo, ¿no? Y sí creo que ahí una buena oportunidad también es revisar nuestros chistes, nuestras bromas. O sea, a veces no queremos reconocer, pero hemos bromeado a alguien porque es de un color de piel diferente, porque es de una etnia diferente, porque es de un país o una región de un país, por ejemplo, de alguna región de España, en la que hacemos chistes a sus costillas. Entonces, ¿qué pasa con nuestros prejuicios? ¿Estamos siendo empáticos o estamos sintiéndonos superiores a esas personas, ¿no? Demandas de los demás, eh, acciones con altas exigencias y la última que es muy de reflexión es, ¿respondes a los demás con comportamientos pasivo-agresivos? ¿Esto de qué se trata? El comportamiento pasivo-agresivo es una variante de nuestro comportamiento que abiertamente no agredimos a alguien, pero al final sí lo hacemos. Por ejemplo, tú sabes que alguien está queriendo ver un programa de televisión y te interpones entre él y la pantalla. No lo estás agrediendo, pero estás evitando que haga algo. O alguien te pide un favor y dices sí, y te demoras en hacérselo. Y entonces el tiempo de espera hace que la otra persona sufra porque tenía una expectativa de que le ibas a ayudar y tú te demoras en ayudarlo. Entonces no estás siendo abiertamente agresivo, pero sí pasivamente agresivo. ¿Sí? Alguien te pide una ayuda, por ejemplo, económica o en el trabajo, y tú le dices en principio que sí, pero no lo haces o te demoras mucho en hacerlo. O sea, ¿cuántas veces hemos hecho eso, Mercedes? Y Sí, creo que sí. todos estos, cada uno en lo particular, pero sobre todo en conjunto, nos ayudan a identificar qué tan narcisistas nos hemos comportado. Y creo que es de reconocer, Mercedes, que todos en alguna ocasión nos hemos comportado así. Hay que revisar qué tan seguido, qué tan frecuente, qué tanto forma parte de mi estilo habitual, ¿sí? Qué tanto ya lo estoy superando o la verdad es que estoy metido en eso y si yo no me reconozco de esta manera, ¿cómo pienso cambiar? Sí, no, muy difícil, Rubén. Pero además me parece y me gustaría que este análisis personal que haríamos también estuviera como calificado en el sentido de podríamos poner del 1 al 10 qué número y ahí sí también darnos cuenta en qué áreas estoy siendo más narcisista, por decirlo, ¿no es cierto? Cuando Sí, uno dice no soy, perdón, no soy, ay, cuando criticas por el color, racista. Perdón, no soy racista. racista, me parece que tendríamos que echarnos un clavado profundo y humilde para darnos cuenta que muy probablemente en ciertas personas o circunstancias sí lo son, ¿verdad? Sí, y fíjate, a veces tenemos la impresión de que en México no somos racistas o clasistas. No, sí somos, muy, a veces más que en otros países que clasificamos. Aquí mucha gente es segregada, discriminada, excluida por el color de su piel, por su origen étnico, por su forma de hablar, por su preferencia sexual, por su Sí. preferencia religiosa, ¿sí? Por sus gustos musicales, ¿sí? También, Sí, ¿no? sí. Este, y parece que no, y a veces está como bromeando, pero ¿qué nos dice de nosotros mismos cuando estamos excluyendo a esas personas? O sea, ¿quién nos creemos que somos
como para estar encima de ellos y excluirlos porque no son merecedores de lo que nosotros sí somos merecedores. Imagínate, si tendríamos que hacer ese análisis muy amoroso y humilde de nosotros, ese clavado. Me parece, Rubén, yo muchas veces sugiero una libretita en la noche, yo le llamo una libretita de las verdades, pero verdades buenas y verdades negativas, en las que nos da una visión general y clara de dónde estoy y quién soy, ¿no? O sea, qué hice hoy, qué no hice hoy, qué no me gustó, qué sí me gustó. Porque si te fijas, si lo hacemos mentalmente, ay, perdón, otra vez la flemita. Si lo hacemos mentalmente, es como a veces nos chiqueamos mentalmente, Rubén, o sea, no vemos tanto la realidad, Sí, sí, ¿sí? tendemos a ser condescendientes con nosotros mismos a veces, ¿no? Sí, sí, Y sí. Mercedes, si tú así lo consideras por la hora que es, ¿qué te parece si Ajá. pasamos a una parte de sugerencias de qué hacer frente a este estilo narcisista de comportarnos? Claro que sí, nomás permite, porque invitamos a las personas a hacernos preguntas, quiero ver si hay alguna. Dice Mónica Alejo, dice, buen día, muy interesante. Creo que todos hemos tenido momentos narcisistas en nuestra vida, pero como lo menciona Rubén, es poder discernir cuándo nos afectamos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Todos los excesos son peligrosos. Así es, Mónica, muchas gracias. Nos manda a saludar y nos Mónica, mi felicita. esposa, por cierto. Ah, Mónica, un beso. Ah, con razón, qué linda fan. Muy bien, un saludo, Mónica. Dice Maritere, tantas preguntas nos llevan a reflexionar interiormente y vernos como un espejo interior nuestras realidades. Así es, si se fijan también hay generalmente el narcisista se muestra así, como en un espejo en el que todo el tiempo me estoy viendo y no quiero ver nada que hay alrededor. Nos dice Leti, gracias Rubén, qué buena herramienta nos estás dando. Contestando las preguntas nos hacemos un verdadero panorama de nuestro comportamiento. Eh, que dice Leti que en los centros comerciales, sí es cierto, hay un eslogan que dice, es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. Y si te fijas, hay en todos lados, Rubén, por ejemplo, hay canciones. Me acordé de una que dice, qué bonito soy, qué bonito, no sé, cómo me quiero, ¿no? Ya no me acuerdo bien la letra, pero así era. Sí, la cantaba Paco Stanley en su programa. Ah, Sí, eso, porque sí, hacía el rol de narcisista en extremo, ¿no es cierto? así Muy es. bien, pues entonces sí, Rubén, vamos continuando porque está súper interesante. ¿Qué hacer para disminuir mi narcisismo? Muy bien. Mira, Mercedes, hay tres características de la personalidad que son deseables, no solamente respecto al narcisismo, sino en general. Curiosamente, son las mismas tres características que nos dicen quién es un buen terapeuta para acompañar a los demás. Son empatía, aceptación o aprecio incondicional y autenticidad o genuinidad. ¿De qué se trata esto y cómo fomentarlo? Bueno, empatía es poder percibir los sentimientos, pensamientos, comportamientos y necesidades de los demás. Ver las cosas desde su punto de vista. Ponerte, a veces decimos metafóricamente, en sus zapatos, en los zapatos del otro. ¿Cómo le hacemos para ser más empáticos? Bueno, hay algunos ejercicios muy sencillos que podemos empezar a hacer ya. Por ejemplo, empieza a parafrasear lo que la persona dice o refleja lo que la persona siente. Si alguien te cuenta algo importante, dile lo mismo con otras palabras y luego checa su reacción. Dices, sí, esto es exactamente lo que quería decir, vas bien. Dices, no, es más bien por aquí, no es lo que quise decir. Sin embargo, la gente aprecia el intento, aunque fallemos, si estamos intentándolo de manera auténtica, de manera genuina, interesándonos por los demás, cuando la gente nos corrige, no, no es que me sienta triste, estoy enojado, ok, y ya, pero te la aclara. Pero este ejercicio de reflejarle a la otra persona lo que está sintiendo, de parafrasear lo que te ha dicho, es decir, decir lo mismo con otras palabras, nos ayuda a irnos acercando a poder percibir las cosas como lo está percibiendo las otras. Entonces, no temas equivocarte, ¿sí? Lo puedes decir. El asunto es que intentes clarificar lo que está pasando con la otra persona, lo que está sintiendo, lo que está experimentando. Hay una parte bien importante en los funerales, se aplica muy bien. Yo te sugiero, evita decir
cosas como entiendo cómo te sientes, sé perfectamente cómo te sientes porque apenas un hijo. Eso no es cierto. De hecho, no podemos saber exactamente cómo siente la otra persona porque necesitaríamos ser la otra persona. Pero sí podemos, al parafrasear, aproximarnos, ¿no? Has de estar muy triste, no te explicas cómo es que se fue tu hijo antes que tú siendo el más joven. Y la persona capta que dice, sí, eso es lo que me está pasando. En lugar de decirle, siento, o sea, entiendo muy bien lo que sientes, ¿qué vas a entender? Entonces la reacción es al revés, te alejas de la persona. Mejor se lo dices con otras palabras, con tus propias palabras, aproximándote a lo que quiere decir. Si tú haces esto de manera frecuente, de veras aumenta tu empatía. La buena noticia es que esto se puede aprender y se puede mejorar con la práctica. Entonces, yo te invito, practica a parafrasear lo que dice otra persona, a reflejar sus sentimientos, aunque te equivoques. Solamente estate atento a cuál es su reacción cuando lo haces. Sí, Rubén, nomás me gustaría añadir que la escucha activa, esto es que estamos escuchando con todos nuestros sentidos, ayuda mucho para ser empáticos, puesto que todos nuestros sentidos están encaminados a ver qué te pasa, qué me estás diciendo detrás de tus palabras, qué sentimiento hay, en qué momento estás de tu vida. Y eso ayuda mucho, entonces sí tendríamos que tener como el celular a un lado o apagado, porque entonces, ¿qué pasa cuando el clic? Entonces tu atención ya se fue para allá, tu atención ya se la quitaste a esa persona tan valiosa que está enfrente de ti. Tenemos un sacerdote, el padre Fidel Martínez, en la agrupación y que es una bellísima persona y siempre decía, primero la persona, primero la persona. Entonces creo, Rubén, de verdad, que todos estos medios electrónicos nos ayudan a acercarnos, pero también nos obstaculiza muchísimo a conectarnos con esa persona que tengo ahí. Tienes toda la razón, Mercedes. Hay que poner en primer lugar a la otra persona y hay que dejar el celular a un lado, la televisión a un lado, el periódico, si es que todavía usamos periódico, o la lectura a otro lado. Y eso de ver con toda nuestra atención, enfocarnos a la persona, a veces es lo que necesitan. A veces no necesitan que escuchemos, solamente que nos enfoquemos en ella y que las aceptemos como nos están diciendo las cosas. Y esto implica, y se acerca al segundo paso de la aceptación, pero la escucha activa es importantísimo, ¿no? Entonces deja lo otro que estás haciendo y escucha a la persona con la que te quieres centrar. Sí, Rubén, pero fíjate, lo decimos fácil, pero si medimos el tiempo que estamos enfrascados en el celular y en los medios electrónicos, te resta y te quita un montón de tiempo que podrías estar. A lo mejor si tienes 3 hijos, 10 minutos quieres con cada uno, a lo mejor como para percibir y ver qué les pasó en este día y de esa manera trabajar esa empatía que estoy queriendo lograr y que quiero ser mejor empático. Claro. Y se ha potenciado con esto de los celulares, pero la verdad es que esto siempre ha existido en alguna medida. Antes eran los libros o el tejido o la lectura, y igual dejábamos de hacer contacto con la persona porque mientras estaba tejiendo. Entonces, alguien tejiendo no pone toda la atención en la otra persona como lo haces cuando haces contacto visual y estás de veras orientado físicamente hacia ella. Eso es importante. Muy bien, Mercedes, sí, buen punto. Entonces, ¿el segundo cuál sería, Rubén? El segundo sería la aceptación o aprecio incondicional. En la literatura se habla de la aceptación. Yo te acepto tal como eres. No me importa qué características tengas. El hecho de ser una persona hace que seas merecedora de mi reconocimiento, de mi aceptación. No quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que hagas o que apruebe todo lo que hagas, pero sí te acepto como eres por ser una persona. A lo mejor estoy en desacuerdo con alguna de las cosas que hacen, pero ese es un segundo momento, es una segunda cuestión. En primer lugar, reconozco y te acepto por ser persona. Yo iría un poco más allá. Lo deseable es no solamente aceptar, sino apreciar. Te aprecio, te quiero por ser un ser humano, por ser quien estás junto a mí, por estar próximo a mí. Y eso implica entonces revisar nuestros prejuicios, ¿no? O sea, ¿a qué le temo? ¿De qué me burlo? ¿De qué me alejo? ¿Sí? ¿Qué critico en la otra persona? Y más bien como ayudarme a cuestionarme y a aceptarte tal como eres. Y te digo, no quiere decir que esté de acuerdo con todos los comportamientos que emitas, pero sí contigo como persona. Te acepto
porque eres Mercedes. Ah, qué lindo. Eso me encantó, Rubén. Y entonces, pues el último, Rubén, porque ya se nos acaba el Sí, tiempo. muy bien. Sí, el último es la autenticidad o genuinidad. Eso quiere decir que tú te aceptes y te comportes tal como eres, sin fingir que eres alguien más, sin fingir que eres superior, sin fingir que eres más atractivo, sin fingir que tienes credenciales que no tienes. Por ejemplo, soy experto en X o soy el mejor en Y. O sea, que seas tal como eres, con sencillez, con humildad, que te aceptes y que no trates de aparentar al otro lo que no eres. Eres un ser humano con la misma dignidad que cualquier otro, con defectos y con virtudes como cualquier otro ser humano. Y que te transparentes en ese proceso, que te aceptes y que transmitas esta aceptación de ti mismo hacia los demás, que se perciba que no estás fingiendo, pretendiendo ser quien no eres. Así es, Rubén. Pues mira, este tema nos da para mucho. Te queremos agradecer muchísimo. El tiempo ahora sí que nos comió. La verdad es un gusto tenerte con nosotros. Te invitamos para que otra vez participes. Nos daría muchísimo gusto. Y bueno, pues sin más, entonces, ¿algo más que nos quieras decirles para ya despedir el programa, Rubén? Nada más agradecerte a ti y a tu audiencia el interés que tuvieron y esperar que sea de interés y de utilidad algo de lo que hemos platicado esta mañana. Qué lindo, muchas gracias. Sí, y entonces, sin más, vamos a hacer nuestra oración, una pequeña oracióncita de gracias. Mi pasado, Señor, lo confío a tu misericordia, mi presente a tu amor y mi futuro a tu providencia. Tú sabes, Señor, que lo único que tengo es el día de hoy para amarte y por ti a quien me has dado. Amén. Amén. Bueno, pues entonces, un beso enorme. Quedaron unos saluditos por ahí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos la próxima semana, al jueves próximo a las 9 de la mañana con otro tema súper interesante. Que tengan muy bonita mañana. Hasta luego.